Bienvenidos a Vivir del Entrenamiento Online, el podcast en el que aprenderás a lanzar, escalar y vivir de tu negocio de entrenamiento online, con Alberto RJ y Evaristo Molina. Muy buenas y bienvenido a un nuevo episodio de Vivir del Entrenamiento Online, en el que vamos a hablar de un tema que consideramos que es muy importante para cualquier persona, y es la mentalidad de crecimiento. Y es que al final tenemos que entender que un negocio es un medio para un fin, es un medio para conseguir la vida que a nosotros nos gustaría y para que nosotros podamos organizar todas las cosas pues como nos hacen felices. Entonces tenemos que entender que además de cuidar de nuestro negocio y además de hacerlo crecer, tenemos que invertir en otra serie de aspectos que nos van a ayudar a poder vivir más tranquilo y tener mejor calidad de vida. Así que de eso es de lo que vamos a hablar hoy con Alberto. ¿Cómo estamos, compañero? Muy buenos días, Evaristo. Muy bien, y la verdad con muchas ganas de tocar este tema que creo que será novedoso para varios de los oyentes del podcast, y que creo que son cosas incluso que al principio no nos planteamos que podamos hacer o que sean necesarios para el crecimiento, pero que realmente son aspectos que trabajándolos mínimamente tampoco hace falta convertirse en un experto en, pues realmente podemos ver muy buenos resultados, y sobre todo, como tú dices siempre, ¿no?, que tu negocio trabaje para ti y no tú para el negocio. Así que vamos así con este tema que creemos que puede ser muy interesante. Perfecto, pues si te parece, Alberto, quiero que comentemos uno de los temas principales, y es, nosotros pues ya sabemos, cuando estamos iniciando el negocio, al final el foco principal, como hemos comentado muchas veces, es ser rentable, ¿no? Tratar de generar una cantidad de ingresos con la que nosotros nos encontremos cómodos, pero una vez que llegamos a ese punto, como que se nos plantea una serie de escenarios, y parece que a veces el único escenario es como trabajar más horas en nuestro negocio para generar más ingresos, pero hay otra serie de aspectos que podemos tocar, y por ejemplo es un punto en el que tú estás ahora mismo en tu negocio, es decir, oye, estoy generando unos ingresos con los que estoy satisfecho, con los que estoy contento, y es momento de pues varias líneas que se nos hablen, como comenzar a invertir en otros aspectos, comenzar a hacer crecer el equipo, comenzar a utilizar herramientas que me faciliten estos aspectos dentro del negocio. Entonces sería genial, Alberto, que comentases pues bueno, que, digamos, de estos elementos que has introducido tú durante los últimos meses en tu negocio y por qué lo has hecho. Vale, perfecto. Sí, un poco para hacerles llegar a Evaristo a esta perspectiva o este prisma de visión, ¿no? Primero quiero que pasemos por el momento de todo lo que está generando de ingresos o vamos a hablar de beneficios, por ejemplo, no tiene por qué ser para ti, para ganar, para comprar, para gastar, ¿vale? Es decir, yo al principio era como en plan, este mes tengo de beneficio 10.000 euros, genial, pues me voy a comprar el ordenador y el iPhone y no sé qué, y luego es como en plan, sí, pero ¿te hace falta eso? No, te lo compras porque tienes dinero. Entonces llega un punto en el que dices, vale, sobre todo con un poco, vale, ¿qué me hace falta a mí para vivir? Pues igual yo vivo con lo justo, porque tampoco, como sabes, no soy una persona de lujos ni de nada. Entonces, vale, hay un montón de pasta luego que está sobrando. ¿Qué hago con ella? Porque sé que en el banco pues no es el mejor lugar, ¿no? Entonces empezar aquí a pensar, vale, mira, por ejemplo, pues una parte del dinero puedo invertirla en equipo, en gente que trabaje conmigo, para yo tener más tiempo, porque ya en ese sentido de, vale, ¿podría ganar más? Sí, podría ganar más ahorrándome esa función, digamos, de una persona extra, pero también me está quitando una parte de mi vida que no quiero. Y si alguien quiere hacerlo al revés y seguir trabajando, es súper lícito, pero sí que yo, tras mucho tiempo haciendo eso, dije, pues ¿sabes qué? No me compensa por ganar al final de mes 500 o 1.000 euros más, pues hacer este tipo de tareas o digamos, tener este tiempo que no lo dedico para mí. Yo, por ejemplo, este año uno de los objetivos que me puse como objetivo del año, digamos, a nivel de negocio fue tener tiempo para entrenar yo. Y podréis decir, hombre, Alberto, pero es que eso no hace que ganes más dinero. Ya, pero o sea, para mí uno de los objetivos era, tío, quiero conseguir la mejor forma física de mi vida y quiero estar más en forma que nunca. Y para eso me hace falta tiempo. Y cojo e invierto el dinero que gano, por ejemplo, en una persona para que dé soporte o para que lleve en las redes, ¿no? Al final es un poco que, primero, antes de comentaros cómo en qué se puede invertir, que lleguéis a este punto mental de todo no tiene por qué ser beneficio para comprarme cosas mañana. Todo no tiene por qué ser, ¿no? Es como la persona que al final el otro día leía no me acuerdo el nombre del tío, era un podcast que hablaba sobre el tema de las inversiones y esto, ¿no? Y decía, en nuestro podcast está mucho mejor visto que pagues la hipoteca a que tengas un BMW. Y decía, o sea, nosotros preferimos mucho más que no tengas deudas a que muestres que tienes un cocharro o un Ferrari, pero luego estés endeudado hasta los mochos.
Entonces un poco comentaban eso, ¿no? Y al final tenemos que entender que, bueno, que como decíamos, con los ingresos que tengamos extra vamos a intentar diversificarlos o ponerlos en otras partes para que trabajen, ya sea para nosotros a nivel económico o incluso a nivel de tiempo, ¿vale? Por ejemplo, imaginemos que podéis empezar a dedicar cada mes, cada trimestre, el 10-15% de vuestros beneficios, por ejemplo, en el negocio, ¿vale? Por ejemplo, si queremos en publicidad para seguir creciendo, ¿vale? O en un software que nos facilite, pues por ejemplo, el trabajo con los clientes, la gestión de las tareas, la parte, por ejemplo, de la gestión de las finanzas con un gestor, por poner un ejemplo, ¿no? Invertir en nuestra formación. Oye, pues un mentor, un libro, un programa, algo que realmente yo creo que me hace falta, ¿no? O por ejemplo, otra de las cosas que justamente pues quiero empezar a hacer ahora es invertir en otras empresas. Si vale, pues yo ahora mismo, o sea, yo ahora mismo veo mi empresa como, vale, esto da dinero, es genial, está todo bien, pero no quiero solo hacer esto, porque ahora tengo el tiempo libre para pensar. Como tengo tiempo para pensar, tengo otras inquietudes. Oye, ¿qué tal si aprendo a invertir en esto? ¿Qué tal si cojo una empresa que creo que tiene potencial y pongo una parte de mis ingresos aquí? Entonces, sobre todo, que veáis como que vuestra, digamos, no tenéis por qué quedar. Para mí la mentalidad es, no tengo por qué quedarme con que solo puedo hacer ingresos con lo que sé hacer ahora, que son entrenamientos. Puedo usar este beneficio que me da para diversificarlo e invertir en mí, en equipo, en software, en otras empresas, pero que no sea solamente, porque muchas veces aquí tomamos como la mentalidad de, es que yo solamente sé hacer entrenamiento. Dices, sí, es cierto, pero puedes usar ese income, ¿no? Ese ingreso que tienes para crecer en otros aspectos y sobre todo que no lo uséis como, bueno, pues si gano 10.000 me compro un coche de 10.000, sino realmente me hace falta un coche de 10.000 o realmente puedo usar 1.000 o comprarme un coche de 6 y el resto invertirlo en crecer en otros aspectos, ¿no? Básicamente esa es la idea. Sí, sí, o sea, yo creo que, o sea, esto es un aspecto que es súper importante, que no nos enseñan desde pequeño y que, o sea, yo lo digo, o sea, que lo he aprendido como de hard way, ¿no? De la manera que no le gusta a nadie, que es pasándolo mal y encontrándome en situaciones pues con las que no he estado satisfecho. ¿Vale? Pero sí que creo que es muy importante lo que estás comentando, ¿no? De que parece que automáticamente en cuanto comenzamos a ganar más dinero, pues automáticamente es como que, o sea, que pues mejoramos el tipo de vida que tenemos, queremos comprarnos más cosas, queremos tener pues una casa mejor o un vehículo mejor o lo que sea que te motive. Y está bien, pero para mí hay un concepto que es muy importante y es el ir protegiéndome, ¿vale? Poco a poco. Y una manera de protegerse, como tú has comentado, pues es diversificando, que puede ser invirtiendo, puede ser generando fuentes de ingresos diferentes o generando fuentes de ingresos que no estén directamente relacionadas contigo. Y creo que esto es importante hacerlo porque, o sea, nosotros al final tenemos que entender que, bueno, una situación como la que hemos vivido y como la que vamos a vivir en los próximos años del cambio tan grande, es decir, que ahora mismo haya una cosa que funciona muy bien, no quiere decir que dentro de 5 años eso va a funcionar exactamente igual. Y hace poco estaba leyendo una noticia, pero que creo que esto es algo que lo sabe mucho, o sea, que es bastante conocido, y es, todos recordamos cuando Nokia era la empresa más conocida de telefonía del mundo, que parecía, ¿quién le iba a quitar a Nokia? Igual. Y BlackBerry, o sea, estamos hablando de dos empresas que tenían prácticamente monopolizado el mercado y que a día de hoy, o sea, siguen existiendo y demás, pero no es comparable como puede ser, pues en este caso, Apple o Samsung o este tipo de empresas que sí han sido capaces de adaptarse. Entonces, creo que es importante que entendamos que nosotros estemos haciendo algo a día de hoy no nos asegura que eso en el futuro vaya a seguir funcionando exactamente igual. Y más a la velocidad que están cambiando las cosas. Entonces, por un lado, yo lo haría por este motivo. Y luego para mí hay otro aspecto muy importante que has comentado y que es como hemos iniciado el podcast, que es el tema de la mentalidad de crecimiento, ¿no? Y algo que tenemos que entender es que lo que no crece o lo que no evoluciona va hacia abajo. Es decir, o sea, cuando esto pasa lo mismo en los negocios, es decir, si tu negocio no está creciendo, tu negocio no se está manteniendo, es decir, tu negocio está yendo hacia abajo porque están entrando competidores al mercado, está subiendo el precio al que a ti te estaban costando las cosas, entonces todo lo que no crece se estanca o decrece. Por lo tanto, es muy importante, ¿no?, eso que has dicho de decir, oye, tú tienes un fijo mensual de tus ingresos que lo destinas a crecimiento, ya sea mediante libros, ya sea mediante formaciones, mediante contratar un mentor, mediante aprender nuevas herramientas que te pueden servir en tu negocio. Y creo que lo has dicho, ¿no? Alberto, y tú eres una persona que, o sea, yo he sido una persona que también me ha costado mucho ese aspecto y que, o sea, cada vez creo que lo voy mejorando, pero bueno, tú en tu caso también lo has vivido mucho, como él
decir, tío, si puedo hacerlo yo, ¿para qué voy a contratar a alguien y voy a dejar de generar ese ingreso? Porque si yo soy el que mejor lo hace o tengo el tiempo para hacerlo, sí. Pero cuando estás ejecutando todo este tipo de tareas, al final estás descuidando otros aspectos como, oye, tienes que ver cómo está yendo el mercado, tienes que ver cómo está evolucionando tu empresa, tienes que ver también, como tú has dicho, tu tiempo libre, todas esas actividades que a ti te generan energía. Y creo que es importante también que veamos eso, ¿no? Que diversificar no solo implica el irme hacia otros sectores, sino también el incluso, oye, invertir dentro de mi empresa en diferentes aspectos. Sí, e incluso sin irnos a otros sectores, por ejemplo, imaginemos que, porque tampoco, o sea, tampoco tiene por qué ser que te vayas del entrenamiento. Imaginemos que yo, por ejemplo, ahora quiero sacar una línea pues de ropa. O que quiero, por ejemplo, empezar a hacer formaciones para entrenadores sobre entrenamiento de fuerza. O sea, sobre todo la idea es que no os quedéis con lo de... Porque muchas veces, bueno, pues el ser humano no le gusta asumir que la culpa puede ser propia, ¿no? Sino siempre mejor un factor externo. Y es como, ya, pero es que yo solo sé hacer esto. Dices, ya, sabes hacer esto ahora, pero no piensas en lo que sabes hacer ahora, lo que digamos podrías conseguir ahora. Piensa en lo que podrías hacer y conseguir en los próximos 5 años, dedicándole una hora de tu día, por ejemplo, a aprender a formar entrenadores en fibromialgia, por ejemplo, fibromialgia, diabetes, o lo que sea, que tú seas un experto. Si sabes hacer esto y te vas dedicando a eso en 5 años, igual hasta has cambiado el modelo de negocio. Para mí, sobre todo, la propuesta es que no te quedes con lo que sabes hacer ahora únicamente, sino intenta pensar en el largo plazo. Y aquí ya, pues sí que podemos mirar tema, como decíamos antes, ¿no? De si a alguien, por ejemplo, le gusta pues la inversión, que sobre todo pues, buscar empresas que en ese aspecto vayan con sus ideales, con que crean que van a, digamos, crecer en el mercado. Imaginemos que, por ejemplo, ahora está viendo un boom de empresas saliendo del mercado con el tema del veganismo. Pues si tú, por ejemplo, eres una persona que confía en eso, que crees que es un buen mercado, que no sé qué, pues oye, una parte la destino aquí. Al final, da igual, digamos, en qué lo destina, al final cada uno lo decide, ¿no? Pero sí que lo pensemos como, vale, en lugar de pensar que tengo en mi cuenta bancaria 50, 100 mil euros, lo que sea, que es verdad que a nivel de tranquilidad económica es placentero, porque dices, bueno, están ahí y no pasa nada, te sientes bien, porque es verdad que estás perdiendo dinero, pero para ti es como que, para el que nunca lo tuvo, es como, Diosito, que me quede como estoy en el peor de los casos, ¿sabes? Entonces en ese aspecto dices, vale, voy a invertirlo aquí sin volverse a comprar criptomonedas, o sea, esto no es un podcast para que nadie compre cripto, ni mucho menos, pero sí que, hostia, que intentéis un poco invertir ese income, esas ganancias que tenéis para ir creciendo, ya sean aspectos financieros, de tiempo libre, de aprendizaje, de cualquier cosa que a vosotros os llene. Al final cada uno pues tiene una vida y le gusta hacer lo que sea, pero que no os quedéis con lo que estáis haciendo ahora, porque como dice Evaristo, si en 5 años estás haciendo lo mismo seguramente, pues ya no existas en el mercado. Sí, sí. Y bueno, o sea, al final ya sabes que a nosotros nos encanta que te lleve algo del podcast. Entonces, bueno, creo que es interesante que compartamos en este caso cómo realizamos, o yo voy a compartir cómo realizo la gestión de las finanzas del negocio por si sirve de utilidad para que tú puedas aplicarlo. Que bueno, al final de las finanzas del negocio y las finanzas personales, aunque tienen que ir separadas, se influyen directamente, ¿de acuerdo? Entonces, una de las cosas que yo hago mensualmente es un control de ingresos y gastos, es decir, todos los meses calculo qué cantidad de dinero ha entrado en el negocio, qué cantidad ha salido y de dónde está saliendo esa cantidad. ¿Por qué? Porque una de las cosas que llamaría mucho la atención de las personas es ver que tienen gastos mucho mayores de los que ellos piensan en determinados aspectos, ¿no? A veces la situación económica no es tan problemática por lo que no se gana, sino por dónde se está gastando el dinero. Entonces, llevar un registro de estos gastos creo que es importante, creo que es fundamental tanto a nivel personal como a nivel de empresa, ¿vale? Luego, otra de las cosas que en este caso yo tengo también automatizada es que una parte del dinero automáticamente se vaya a una cuenta de inversión. Es decir, ¿para qué? Para que yo no tenga que pasar mentalmente por el proceso. Tengo que meterme en la cuenta de banco, tengo que calcular la cantidad, tengo que llevarla a otra cuenta. Es decir, hay un concepto, ¿no?, que se utiliza mucho en el mundo de las finanzas, que es que si tú ves que hay mucho dinero en esa cuenta, pues tiendes a gastarlo. Sin embargo, si tú no cuentas con ese dinero, no lo vas a gastar. Entonces, por ejemplo, yo mensualmente tengo puesto que se haga una transferencia periódica, que yo no tengo nada que hacer y que vaya a una cuenta que está destinada a la inversión. Por lo tanto, yo automáticamente ya no cuento con ese dinero, ¿vale? Y luego, otra de las cosas que también hago mensualmente es dividir qué porcentaje
porcentaje de dinero va para cada cosa. Es decir, hay un porcentaje de dinero que va para mis gastos personales, otro porcentaje de dinero que lo guardo para formación, otro porcentaje de dinero que obviamente va para ahorro, y esto trato de llevarlo bastante controlado para saber qué cantidad estoy invirtiendo, a qué cantidad de dinero estoy destinando. Y creo que esto es importante precisamente para que entendamos esto, es decir, no que tengamos una X cantidad de dinero no quiere decir que ese es el dinero que tengamos disponible para gastos, ¿vale? Y esto es uno de los principales problemas que hacen que muchas personas se metan, digamos, en deudas que no deberían de meterse y afronten situaciones personales en las que no deberían de estar. Entonces, obviamente, yo no soy experto en este tema, pero sí que creo que es importante que cualquier persona y que cualquier profesional lo controle y mínimo llevar un registro de esto, conocer de dónde viene tu dinero, hacia dónde se está yendo y hacia dónde quieres tú que se vaya, ¿vale? Porque otra de las cosas que también nos sorprendería es decir, oye, ¿cuánto dinero estoy invirtiendo yo al año, por ejemplo, en formación? Y de esa formación, cuánto dinero va invertido a formación técnica y cuánto dinero va invertido a formación de mi negocio o a formación sobre finanzas. Porque luego me quejo de que tengo determinados resultados con los que no estoy satisfecho. Pero la cuestión es, ¿estás invirtiendo tiempo en solucionar esto? Porque esto es lo mismo que le pasa a la persona que dice, oye, es que estoy obeso y no pierdo peso. Sí, ¿cuánto tiempo estás invirtiendo semanalmente en cuidar de tu cuerpo? En hacer una lista de la compra, en organizarte un menú, en ir a entrenar. O sea, al final los resultados que nosotros tenemos en nuestra vida vienen derivados de dónde estamos invirtiendo nuestro tiempo y nuestra energía. Y si no sabemos sobre un tema, lo normal es aprender sobre él. Entonces esto creo que es un mensaje que es interesante compartir en el podcast de hoy. Sí, sobre todo, bueno, porque vosotros sois la mayoría de nuestros oyentes es de habla hispana y la estadística en España de ahorro es de las peores de Europa. Es decir, tenemos una de los peores ahorros de Europa y de hecho es súper curioso como la estadística en España con el ahorro va, va contra natura, es decir, el español medio, ¿vale? Ahorra mucho más cuando no tiene que cuando tiene. O sea, cuando estamos en época de bonanza gastamos más, que debería ser como, hostia, voy a ahorrar para cuando luego esté fastidiado, y cuando no tenemos es cuando ahorramos. Entonces, sobre todo pues teniendo en cuenta que la mayoría de nuestros oyentes son españoles, de verdad, pues aplicarlo, porque como decía Baristo, luego nos quejamos porque no ocurre. De hecho, nosotros lo vimos mucho cuando llegó la pandemia, ¿no? Que tú le preguntas a cualquier persona, oye, ¿tú qué tal con tus ahorros? No, bien, yo no gasto mucho, yo soy una persona bien. Y luego llegaba la pandemia y en un mes sin sueldo, lo que sea, el primer mes, no, es que ya me quedaba certo. Entonces es como, tan bien no ibas. Entonces, bueno, un poco, chicos, que nosotros no somos aquí vuestros padres tampoco para echaros la bronca, ¿no? Pero sí que, bueno, que tengáis esa conciencia, esa responsabilidad de ahorro, porque es la única manera de tener éxito a nivel financiero en la vida. Sí, sí. Así que bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Antes de terminar, me gustaría recordarte que tenemos un grupo en Facebook privado que es la comunidad de entrenadores online, en la que ya hay más de 1000 entrenadores que están tratando de iniciar sus negocios online. Por lo tanto, si este es tu objetivo, tanto si estás viendo esto en YouTube como si nos estás escuchando en el podcast, vamos a dejar un enlace para que puedas unirte. Es totalmente gratuito y ahí estamos tanto Alberto como yo, como el resto del equipo, ayudándote a que puedas hacer crecer tu negocio. Dicho esto, espero que el podcast de hoy te haya ayudado muchísimo y nos escuchamos el próximo lunes a las 8 en punto de la mañana.